Ok, chicos. ¿Están aquí? Muy bien. Se nos ha cortado la clase. Normal, ¿ya? Vayan anotándose nuevamente. Recuerden que tienen que estar en las 3 asistencias para que la doctorita Hassou pueda bajar su asistencia. Ya, entonces vayan colocando su asistencia, por favor, en nuestra lista. Mientras continuamos, voy a ir compartiendo nuevamente la pantalla. Ok, ¿dónde estamos? No, esta vez. Esta tampoco es. Esta es. Aquí estamos. ¿Ya? Entonces les decía, ¿no? Y lo que está marcado de azul. No, ok, ahora sí. Los que están marcados de azul es el órgano efector, o sea, lo que produce. Entonces, ideal para mí, en lo particular, prefiero yo hacerme un esquema y ordenar primero las liberadas por el hipotálamo. Estas. A ver. Luego las por la hipófisis. Y luego recién cuando viajan a la sangre, donde funciona. Entonces, eso es lo ideal, porque ahí yo voy a poder enlazar conocimientos, ¿no? Ahora, para que nunca se olviden, las del hipotálamo, miren, toditas tienen lo que va a ser la palabra R, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, es importante que ustedes, al doctor, por ejemplo, Grajeda, le gusta las abreviaciones, ¿no ves? De la hormona del crecimiento, de la prolactina, PDL, por ejemplo, de la adrenocorticotropina, ACTH, del folículo estimulante FSH, luteinizante, ¿no ves? Ahora aquí, por ejemplo, esta que ya no sale mucho, la hormona estimulante de las células intersticiales, la TSH, hormona estimulante de la tiroides, y aquí la OX, ¿no ve? Que sería de oxitocina, y la ADH, o BP también puede ser, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos estas, vamos a ir viendo que tiene sus hormonas liberadoras y también tenemos sus inhibidoras. Casi de la mayoría, miren, si yo lo borro, casi de la mayoría, todas tienen sus liberadoras, ¿no? Pero no todas, si ustedes se fijan, tienen lo que van a ser sus inhibidoras. ¿Quiénes tienen inhibidoras? Por ejemplo, la prolactina. ¿Cuál va a ser? El PIF, factor inhibidor de prolactina. Por ejemplo, de la hormona del crecimiento es la somatostatina, liberada por la célula delta de lo que va a ser el páncreas. ¿No ven? Luego de eso, acá, por ejemplo, no les habla, pero otra sustancia que igual ayuda a la inhibición, por ejemplo, de la hormona del crecimiento es, ¿qué se llama esto? La hiperglicemia. Entonces, cuando hay pacientes que toman, ¿no ve? Lo que va a ser mucho azúcar los niños, entonces no deben. ¿Por qué? Disminuyen lo que va a ser su hormona del crecimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, las otras, por ejemplo, que no tienen, ¿no? Que no tienen inhibidoras, se inhiben por retroalimentación negativa. Cuando existe mucha de esta hormona, automáticamente no son producidas. ¿Ya? Ok, traten de mantener apagados sus micrófonos. Entonces, en vez de leérselos todo esto, vamos a trabajar con la imagen. Es mucho más bonito para que ustedes puedan aprender, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, yo les hablaba que tenemos nuestras diferentes células en cada una de las porciones anteriores y posteriores. Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos de que en la porción anterior tenemos dos células, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos cromófilas y cromóforas. Y dentro de las cromófilas teníamos dos. Las que se teñían de color rosado se llamaban acidófilas. Y las que se teñían de color azul con hematoxilina se llamaban basófilas. ¿Quién se acuerda las tres células de las basófilas? ¿Cómo se llamaba? Porque miren, aquí hay 4 hormonas, pero son solo 3 células. ¿Quién se acuerda, chicos? Las lactotropas. Muy bien, pero esas no son de las basófilas, ¿no ve, princesita? Las de las acidófilas. Eso, de las acidófilas tenemos a las mamotropas. Después, ¿cuál más? Las somatotropas. Acuérdense que cuando hablamos de células, todas llevan la palabra tropas. Y de las basófilas, corticotropas. Las psicotropas.
tirotropas Gonadotropas. y las gonadotropas, que liberan estas dos hormonas, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender eso, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta ellas, vamos a ver que, por ejemplo, en las células basófilas, las corticotropas estimulan ¿qué? La corteza suprarrenal, por eso se llaman corticotropas, porque liberan la corticotropina, o también llamada ACTH, adrenocorticotropina. ¿Y qué es la adrenocorticotropina? Estimula a la glándula suprarrenal a nivel de su corteza. Recordando que la glándula suprarrenal es la única que tiene cápsula, corteza y médula. Todas las restantes tienen estroma y parénquima, como el vaso. ¿Ya? Para que produzca su secreción esta propia glándula, que en este caso sería cortisol, corticosterona, aldosterona, depiandrosterona, ¿no? Todas las hormonas sintetizadas en sus tres zonas. Luego de eso tenemos la TSH, ¿no? La TSH, que es hormona estimulante de la tiroides, es producida ¿por quién? Por las tirotropas. ¿Cómo me doy cuenta que es la célula? Termina en la palabra tropas. Entonces, ¿qué hace la tirotropa? Estimula a la glándula tiroides. ¿A través de qué hormona estimula la glándula tiroides? A través de la hormona estimulante de la tiroides. ¿Y cómo se llama? Hormona estimulante de la tiroides, TSH, o también llamada tirotropina, ¿no ve? Y una vez que yo le estimulo a mi glándula tiroides, le digo, tiroides, despertar, despertar, necesitas producir, ella recién va a producir su secreción. Y su secreción es T3 y T4, triiodotironina y tiroxina. ¿Solo triiodotironina y tiroxina? No, también produce calcitonina. Luego de eso vamos a las gonadotropinas. Como su nombre dice, gonadotropinas. Actúa sobre las gónadas. Entonces, ¿cuáles son nuestras gónadas? Testículos o ovarios, dependiendo si eres varón o mujer. Entonces, ¿qué hormonas va a liberar? FSH y luteinizante. ¿Qué significa la FSH? A ver, chicos. Folículo estimulante. Eso, hormona, folículo estimulante. Entonces va a estimular a los folículos, ¿no? Por ejemplo, en el ovario. En el ovario, para que se produzca lo que va a ser la ovogénesis, tiene que pasar por diferentes folículos, primordial, primario, secundario, terciario y el de Graf, ¿no ve? Y se va a dar lo que va a ser la ovulación y la salida del ovocito, ya listo para fecundarse. Entonces, ¿quién ayuda en ese proceso de formación de los folículos o maduración de los folículos? La FSH. En cambio, en el varón va a producir lo que va a ser la espermatogénesis, ¿no ve? A que se produzcan los espermatozoides. Y los espermatozoides siguen igual un proceso, ¿no ve? Se van a hacer primero espermatocitos, primero células espermatógenas, espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas y espermatozoides. Pero para que se produzca esto, la FSH va a actuar en una célula de sostén que va a estar a su ladito. ¿Qué se llama esa célula de sostén? ¿Célula de Sertoli o de Leydig? ¿Cuál de las dos, Anagis? Si sostiene, ¿qué se llama? Sertoli. De Sertoli, ¿ya? Célula de Sertoli. La célula de Sertoli le va a dar todo lo que necesite a la célula espermatógena para que ésta produzca espermatozoides. Es por eso que estimula. En cambio, la luteinizante va a ayudar en la producción de andrógenos fuertes. ¿Cuáles son nuestros andrógenos fuertes? Estrógeno y testosterona. Y por ejemplo, para que el testículo produzca testosterona, ya no va a actuar sobre las células de Sertoli, sino va a actuar sobre las células de... ¿Qué células actúan? Sobre las células de Leydig, ¿no? Sí. Entonces siempre se van a acordar. Entonces, ¿a qué célula estimula la LH en el varón para que produzca testosterona? A una que tiene el nombre de mujer. ¿Y cuál es el nombre de mujer? Célula de Leydig, ¿no ve? La célula de Leydig. Mientras que el FSH actúa sobre lo que va a ser la célula de Sertoli.
Y en la mujer, para la producción de lo que van a ser no solo estrógeno y progesterona, pues actúa sobre las células de la tequia interna. Cuando llevemos lo que va a ser folículo secundario, vamos a ver que hay un espacio denominado antro. Y en ese antro se encuentra el líquido folicular. Y en ese líquido folicular se almacena 5 hormonas, el PEIFA. Ya, entonces progesterona, estradiol, inhibina, activina y foliestatina. Esas hormonas son producidas, pero de entre esas la que más me interesa es progesterona y lo que va a ser estrógeno o estradiol. La progesterona también se libera de forma abundante en una mujer embarazada en el cuerpo lúteo. ¿Hasta qué momento del embarazo se libera progesterona, chicos? A ver, ustedes que están llamando embriología. Hasta el 5.º mes de embarazo, ¿ya? Eso significa la semana 20 de embarazo, ¿ya? Una vez que nuestro bebé ha llegado a la semana 20 o 5.º mes de embarazo, ya no produce el cuerpo lúteo lo que va a ser la progesterona. ¿Quién lo produce? La placenta. Y la placenta es aquella que permite lo que va a ser la síntesis de progesterona, ya que es la hormona que permite fijar lo que es el producto en la pared uterina para mantener el embarazo. Entonces, cuando hay deficiencia del cuerpo lúteo o una involución del cuerpo lúteo, hay una disminución de la síntesis de progesterona. Y si hay una disminución de la síntesis de progesterona, yo si estoy embarazada voy a tener un desprendimiento de mi producto y voy a tener frecuentemente abortos de tipo espontáneo, ¿no? Hay mujeres que no tienen, o sea, no tienen consciente que son deficientes del cuerpo lúteo. Entonces pasa, digamos, la 6.ª semana de embarazo, 7.ª semana, mes de embarazo y empiezan a sangrar como si fuera un periodo menstrual y nunca se embarazan y probablemente tienen eso, desprendimiento. O hay personas que al mes de embarazo, por ejemplo, ya se han dado cuenta que están embarazadas, segundo mes de embarazo, pero luego tienen abortos por desprendimientos y esto también puede ser por un déficit de lo que es progesterona, que en las mujeres se compensa, por ejemplo, utilizando progesterona de forma intravaginal o oral, ¿no? Y vemos su aplicación clínica. Ahora, tomando en cuenta las otras células, tenemos a las células acidófilas. Las células acidófilas van a ser aquellas que van a producir a través de las somatotropas y de las lactotropas o también mamotropas. Van a producir prolactina. ¿Quién produce prolactina? Las mamotropas. ¿Quién más produce? Si no se llama mamotropas, lactotropas, cualquiera de los dos nombres. Y luego tenemos la hormona GH o también llamada somatotropina, que va a ser aquella que va a liberar lo que va a ser la hormona del crecimiento, ¿ya? A través de las somatomedinas. ¿Cuáles son nuestras somatomedinas? ¿Dónde se encuentran las somatomedinas, chicos? Las somatomedinas son hormonas estimulantes que son estimuladas por la hormona del crecimiento para que éstas recién actúen sobre estos órganos blancos y se produzca el crecimiento. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién ha leído el tórtola? En el tórtola. En el hígado. Están Esto. ¿Qué ubicados por- factor hay ahí? Factor Es un factor de crecimiento semejante a la insulina. pseudoinsulínico, ¿verdad? Tipo 1, ¿no ve? O 1 si quiere. Sí, sí. Entonces, este es en realidad el que produce lo que es el crecimiento. Este factor pseudoinsulínico tipo 1 va a actuar recién a nivel de lo que va a ser la metáfisis de los huesos, a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo y a nivel de todos los órganos blancos para iniciar recién el crecimiento, ¿no? Entonces, normalmente en todos los libros nos dice que la hormona de crecimiento actúa en estos órganos de forma directa, pero no, tiene un intermediario que van a ser las somatomedidas presentes en el hígado, ¿no? Que van a ser aquellas. Ojo que aquí estamos hablando de somatomedinas que estimulan el crecimiento en el hígado, ¿no ven? Pero es diferente hablar de la somatostatina, que más bien es inhibitoria. Luego de eso tenemos a nuestra pars nerviosa,
que tiene lo que va a ser la síntesis de dos hormonas, ADH o antidiurética oxitocina, recordando que esta se sintetiza en el núcleo paraventricular y supraóptico. La oxitocina, por ejemplo, tiene función a nivel de las células mioepiteliales. Mioepiteliales porque actúan en el músculo y en el útero también actúa en el músculo a nivel del miometrio, ¿no ve? Recordando que el útero tiene tres capas, endometrio, miometrio y perimetrio. En el miometrio va a ayudar en la contracción, en el trabajo de parto para que nazca el bebé, ¿no ve? Ustedes, por ejemplo, van a llegar al internado, ¿ya? Y probablemente, ¿qué pasó? ¿Por qué no comparto ya? Y probablemente les toque un paciente, una mujer embarazada primigesta. Primigesta significa que es su primer embarazo. Normalmente las primigestas pueden tener un trabajo de parto de 24 a 36 horas, ¿no? Es largo. Y ustedes tienen que estar pues con su pacientita hasta que dilate por completo y tenga lo que es su contracción, su liberación de forma normal de oxitocina. Muchos doctores y muchos médicos, enfermeras, no quieren esperar ese tiempo, ¿ya? Y prefieren administrarle oxitocina a su paciente y hacer de que ese proceso se acelere, ¿ya? Tu cuerpo normalmente ya está produciendo oxitocina porque tiene que producir oxitocina porque en algún momento van a ser sí o sí tu bebé, ¿ya? Pero si nosotros nos excedemos en la bueno, no en la síntesis, sino en la colocación de oxitocina, ¿qué va a pasar con ese útero? A ver, chicos, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo a mi paciente muchas ampollitas de oxitocina, ¿qué va a pasar con ese útero por retroalimentación negativa? ¿Qué va a pasar? Mi glándula, mi hipófisis está produciendo, ¿no ves? Está produciendo La oxitocina no es la que controla también la producción de prolactina, no, no produce ¿no? producción. La prolactina es la que produce la producción de No, leche. no, digo, la oxitocina no es una hormona que equilibra también la producción de prolactina. Si no me engaño, yo escuché en algún lugar que si los niveles de oxitocina están alterados, la producción de prolactina también va a ser. Por ejemplo, si la oxitocina está baja, Ujú. el cuerpo va a producir más prolactina. No sé si está correcta la información, pero yo escuché eso. En realidad no. La que inhibe la producción de la prolactina como otra hormona es la dopamina, ¿ya? Y la oxitocina sí actúa en la emisión de leche, pero por las células mioepiteliales, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo he tenido un aborto, un óbito fetal o, por ejemplo, no sé, una depresión postparto y quiero que pare la síntesis de leche, actúo con dopaminérgicos. Entonces le da fármacos de dopamina para que inhiba de forma central la producción de leche. Ahora, la oxitocina solo va a actuar a nivel de la contracción de sus conductos galactóferos para que libere leche, nada más. Solo actúa sobre el músculo, no como tal en la glándula, en la producción de leche. Entonces, no sé, tal vez tu información por ahí, Alvia, tendríamos que consolidar. ¿Ya? Gracias. Ok. Pero tomando en cuenta ello, si nosotros tenemos mucha oxitocina en la sangre, pues este útero se va a inhibir. ¿Qué significa? Ya no se va a contraer. Va a llegar una etapa en la cual va a haber útero inhibición. Ese útero se va a volver atónico. No va a contraerse con nada, porque ya está lleno sus receptores. ¿Me entienden? Sus receptores ya están llenos, que ya no se quiere mover y ese bebé no va a salir a menos que le haga cesárea. Y en muchas veces, a veces como negligencia médica pasa eso, ¿no? Se le administran ampollas de oxitocina y el bebé se muere aquí adentro y le da óbito fetal porque no ha podido hacer el trabajo de parto. Uno piensa, ¿no? Le doy más oxitocina, ese útero se contrae, tan, 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 y sale. ¿Qué otro caso vemos en la actualidad en nuestras queridas estudiantes, ¿no? Tenemos una hormona que es análoga, ¿ya? Es un tipo de progesterona en realidad, que también actúa sobre el músculo, ¿ya? Y se denomina el Citotec. No sé si han escuchado el Citotec
o píldora abortiva también, ¿verdad? Este Citotec, o también denominada misoprostol, ¿no ve? Yo creo que ahora sí lo han escuchado, que se colocan dos abajo y dos arriba, ¿no ve? Se colocan en el cuello del útero dos y se toman dos para abortar al bebé. Entonces su función es estimular la contracción de este músculo para que bote al producto, se desprenda y lo bote, ¿ya? Pero yo más inteligente digo, no me van a hacer nada dos abajo ni dos arriba. Mejor me compraré 4 y 8, ¿no ve? Y me tomo. O me coloco 8, hasta 10 se colocan aquí, ¿verdad? Y se toman. O peor, ni se toman. Directamente toditos se colocan aquí abajo. Igual, por retroalimentación negativa, ese músculo ya no va a actuar. Y si bien se ha desprendido en un inicio el aborto, ¿no? No va a terminar de salir y van a tener como complicación un aborto de tipo séptico. Y al final van a tener que ir al hospital a hacer un legrado para sacar todo el producto restante que no se ha podido eliminar por el mundo. Por eso hay píldoras realmente que son abortivas, ¿qué se llama esto? Autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que en nuestro país no, pero en otros países se utiliza que es la mifepristona, que se específica para desprender el producto y hay que poner aquí un dilatador a nivel de lo que es el cuello uterino para que no solo se contraiga el útero, sino se dilate y pueda salir el producto de forma natural. O sea, no natural, ¿no? Pero de forma idónea y no sea como tal, ya que el misoprostol se ha creado para evitar las úlceras gástricas, pero por efecto indirecto actúa sobre el músculo liso y se lo utiliza de mala manera, ¿no? Entonces, aquí nosotros con esa aplicación clínica que estamos haciendo, podemos ver de que los fármacos que puedan aumentar la síntesis de ciertas hormonas también no solo van a hacer un efecto mayor, sino también pueden provocar un efecto inhibitorio por retroalimentación negativa. Y eso lo vamos a ver también con tiroides más adelante. Muy bien, entonces todo lo que se ha ido mencionando está acá, en todas las, aquí miren, células de Leydig y todo eso. Entonces ustedes, si es que algo tal vez no me han entendido, tienen que leer a profundidad en su texto, pero está ahí, ¿ya? Continuando la parte histológica, esa es la parte funcional, la histofisiología de la adenohipófisis. Vamos a hablar de que la adenohipófisis, entonces, esto ya estamos hablando en la práctica, su porción distal está compuesto por las células cromófilas y cromófobas. Habíamos dicho que las células cromófilas son aquellas que son afines al color, porque la palabra cromo significa color y filia significa afinidad. Entonces, ¿qué significa? Afines al color. En cambio, las células cromófobas, fobia viene de miedo. Entonces, le tiene miedo al color. Entonces, no se tiñe. Ahora, ¿qué parte no se tiñe? No es que toda la célula no se tiña. A ver, voy a dibujar. No, es que normalmente cuando dibujo lo hago más lento. Entonces, aquí tenemos nuestra célula. Tiene su núcleo. La célula tiene unos gránulos acá en su citoplasma. Cuando estos gránulos, que obviamente almacenan hormonas, son teñidos, se van a denominar células cromófilas. Pero cuando solo se tiñe el núcleo y no se tiña ningún gránulo de mi célula, se va a llamar cromófobas. Entonces, para decir cromófilas y cromófobas, hablamos de la tinción o la afinidad a la hematoxilina o eosina de la acción de sus gránulos, ¿ya? Si tomamos en cuenta esa, nosotros sabemos que los colorantes ácidos van a ser leucina y los colorantes básicos van a ser la hematoxilina. Por eso es que las acidófilas, sus gránulos son teñidos de rojo y de las basófilas, sus gránulos son teñidos de color morado o azul en este caso, ¿no? Y por eso se van a llamar acidófilas y basófilas. Entonces, ¿a qué grupo pertenecen las acidófilas y las basófilas? A las cromófilas, porque son las únicas que se tiñen con hematoxilina o eosina si tomamos como ejemplo esa tinción ácido básica. En cambio, las cromófobas, nada, solo se tiñe el núcleo.
Ahora, dentro de la adenohipófisis hemos dicho que tenemos la porción distal, también la porción intermedia y la porción tuberal. La porción intermedia se caracteriza por la presencia de quistes, ¿ya? Si nosotros tomamos en cuenta la parte embriológica, vamos a ir viendo que la presencia de quistes va a ser porque son vestigios de la bolsa de Rathke, ¿ya? La bolsa de Rathke da todo lo que es la parte glandular, entonces ha dado origen a la glándula tiroides. Y como este es un remanente, entonces vamos a tener esos mismos folículos tiroideos en esta porción, en la porción intermedia. Entonces vamos a tener quistes con líquido folicular y con un epitelio cúbico simple. A su vez, en la porción tuberal también va a haber unos vestigios de células cúbicas o células cilíndricas bajas, además de tener un tejido conectivo laxo altamente vascularizado, que es lo que nos puede hacer diferenciar de forma histológica. Ahorita lo vamos a ver. Si nosotros vemos nuestra laminita de hipófisis, la vamos a ver de esta manera. Lamentablemente no hemos visto en el microscopio. Y a la siguiente semana creo que es nuestro examen práctico, ¿verdad? Entonces, así van a reconocer, ¿ya? La porción de amarillo, eso es adenohipófisis. Y la porción de verde es neurohipófisis. Si nosotros nos damos cuenta histológicamente, adeno y neuro son completamente diferentes. La adenohipófisis tiene el criterio de un tejido epitelial. Tejido epitelial se caracterizaba por tener un mayor concentrado de números celulares, por estar de forma aglomerada o ordenada en capas o cordones. En cambio, la neurohipófisis tiene más lo que es células neuroguiales o neuronas, más tejido conectivo, ¿no? Entonces, por eso es que esto se nos hace ver como un tejido conectivo y este como un epitelio. Recordando nomás el epitelio de piel, si ustedes se daban cuenta, había ese límite de color, ¿se acuerdan? Aquí arriba era epitelio y lo más clarito siempre era tejido conectivo. Entonces aquí podemos ver las dos partes, adenohipófisis, neurohipófisis. Los que son más quisquillositos, más capísimos, se van a dar cuenta que miren, en la adenohipófisis hay zonas que son más rosaditas. ¿Se dan cuenta? Miren, más rosaditas. Aquí dentro también están más rosaditas. Otras son más oscuritas. ¿Se dan cuenta? Entonces estas son las células basófilas y estas más rosaditas son las acidófilas. Y en otra lámina que tengo se van a ver mejor las que no se tiñen, que son las de aquícito. Esas van a ser las células cromóforas. Parece una cara de un chihuahua, ¿no? Aquí en sus ojitos y su boquita. Esas son las cromóforas, ¿ya? Y estas de acá, que son completamente diferentes, están más sueltas, más disociadas. Esos son los pituicitos de nuestra neurohipófisis. Muy bien, entonces vamos a hablar, consolidar la porción distal. Entonces la porción distal hemos dicho que se caracteriza por ser una glándula. Si hablamos de capas, tiene cápsula, estroma y parénquima. Ya sabemos que el estroma es tejido conectivo, ¿verdad? Inmerso, pero de forma escasa. Si hablamos de parénquima, hablamos como tal de epitelio, de la parte funcional, que se divide en cromófilas y cromófobas. Cromófilas, aquellas que son afines al color, y cromófobas, aquellas que sus gránulos no son afines a los colorantes. Si son acidófilas, son afines a colorantes ácidos como la eosina. Si son basófilas, son afines a colorantes básicos como la hematoxilina. Doctora, ¿solo son afines a la hematoxilina y eosina? No, es un ejemplo de colorante ácido y básico. También son afines al ácido periódico de Schiff. Van a ir viendo más adelante. Entonces aquí tenemos a las acidófilas. Entonces las acidófilas son parte de las cromófilas. Se caracterizan por ser las células más abundantes y son teñidas por colorantes ácidos como ser eosina. La eosina no solo es rosa, puede venir de naranja o de color roso, pero sigue ese patrón de tipo ácido, ¿no? Entonces es eosina. En ese grupo ya sabemos que tenemos los dos, somatotropos y tirotropos. Les había dicho el día de ayer que para reconocer las células, todos llevan la palabra tropas o tropos, dependiendo del texto. ¿Ya? Entonces, somatotropas, mamotropas. Ambas celulitas son tan pequeñitas, ¿qué quiere decir?
Que yo, por ejemplo, alguno de mis estudiantes me dice, Doc, y dentro de estas que son acidófilas rosaditas, ¿cuál es la somatotropa y cuál es la mamotropa, Doc? ¿Me ve? Fundamento. No puedo identificar cuál de las dos porque sus características son nanométricas, ¿no ve? Y si son nanométricas, pues ya saben ustedes por histología 1 que necesitamos una microscopía de tipo electrónica para diferenciar. Y ahí nos dice sus tamaños de forma nanométrica. Funcionalmente sabemos que las somatotropas liberan la hormona del crecimiento denominada somatotropina. Esta somatotropina es estimulada por una hormona sintetizada por el hipotálamo denominada SRH. ¿No ve? Entonces esta va a ser aquella que va a estimular a la somatotropina o hormona GH. Ya así también se abrevia GH o en inglés sería HG de growth up, ¿no ve? De crecimiento. Entonces por eso decimos, pero más bonito, somatotropina. La hormona que lo inhibe no van a ser las somatomedinas, ¿verdad? Van a ser la somatostatina. ¿Dónde se libera somatostatina? Se libera a nivel de lo que va a ser el páncreas. ¿Qué tipo de célula del páncreas libera somatostatina? Anagis. A ver, Anagis, ¿o quién se anima? Eduardo. ¿Dónde se forma la somatostatina? En las células delta del páncreas, ¿ya? ¿Ve? Esa era la respuesta. En cambio, No me aquí, está ni responder. aquí tenemos lo que es las mamotropas. Las mamotropas, entonces, ¿qué producen? Si son mamotropas de la mama, ¿no ve? Entonces producen leche las mamas, ¿no ve? Entonces producen ya sea prolactina. Entonces en el texto dice lactotropas, es lo mismo, ya. Entonces ya las lactotropas que producen igual producen prolactina, ¿no ve? Mejor todavía, lactotropas, lactina, prolactina, que produce prolactina. ¿Cuál va a ser la hormona que va a estimular a la prolactina? La prolactina, a ver, voy a escribir, a ver, aquí está. Y pues tienen que, ahí. La prolactina se abrevia PRL. Ahí, en mayúscula. PRL, ¿ya? Esto, a ver, yo no quiero, a ver aquí. Esto es diferente a esto. Este es PRH, ¿verdad? Esto es prolactina. Este de aquí, si es que ustedes quieren abreviar. Pero la que lo activa, hemos dicho que todas las del hipotálamo llevan la palabra R, hormona, ¿no ve? Liberadora de prolactina, ¿ya? Y la que lo inhibe, aquí está, estaba bien lo que ha dicho ¿qué se llama esto? Elvia, muy bien, Elvia. Y la que lo inhibe es el factor inhibidor de prolactina, ¿ya? Factor inhibidor de prolactina. Entonces, o también denominado el PIF, ¿ya? Y en cambio, acá en la otra es SRH, ¿a ver? Hormona liberadora de la somatotropina, ¿ve? Esta entonces, ¿quién la libera? El hipotálamo. ¿Y quién lo inhibe? A nivel del páncreas, las células delta, ¿ve? ¿Qué otra hormona también puede estimular? Aquí pues va a estimular nuestras somatomedinas o factor pseudoinsulínico tipo 1. Muy bien. Vamos con lo que son las basófilas. Las basófilas hemos dicho que se subdividen en tres. Les había dicho que no solo se tiñen con hematoxilina, también se tiñen con el PAS, ácido periódico de Schiff, ¿ya? ¿Cuáles habían sido? Corticotropas, tirotropas, gonadotropas. ¿Qué liberan las corticotropas? Adrenocorticotropina o también denominada ACTH. Además, libera también la lipotrópica, ¿ya? ¿Qué más libera las corticotropas? Aquí no está mencionado en el texto. La MCH, o hormona estimulante de los melanocitos, o también las endorfinas beta y las hormonas lipídicas, que son las lipotrópicas, ¿ya? En cambio, las tirotropas liberan tirotropina, o también denominada TSH. Y las gonadotropas liberan gonadotropina.
Y las gonadotropinas estimulan la síntesis de FSH o folículo estimulante o LH, que sería hormona luteinizante, que actúan en los testículos y en los ovarios, ¿no? Ambas, miren, todas también no se visualizan de forma específica porque son medidas nanométricas. Ahora, todo lo que hemos hablado hace ratito son las células cromófilas. Y ahora vamos a hablar de las células cromófobas. Las células cromófobas se caracterizan porque hemos dicho no tienen una tinción sus gránulos, ¿ya? ¿Por qué no tienen tinción? Porque son células vestigiales, son células senescentes, que senescentes son células viejas, son células que se han desgranulado, que ya no cumplen la función de producir y que en una etapa van a morir, ¿ya? Entonces, ya que son células que ya no producen, ya no sintetizan hormonas, no tienen gránulos activos que son teñidos con hematoxilina y eosina, entonces se las ve blancas, ¿no? Lo único que se tiñe es su núcleo, lo único que queda de su ADN presente. Luego de eso tenemos las células folículo estrelladas, que van a ser células estromales, van a ser células que tampoco son secretoras, pero van a actuar, como dice ahí abajo, en el apoyo físico. Son aquellas que van a estar como estroma, que le va a dar ese soporte a todas lo que son nuestras células de la adenohipófisis, de la porción distal. Si nosotros vemos nuestra laminita histológica, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí podemos ver nuestro grupo. Entonces, miren, acá, por ejemplo, esas son así, dófilas. Estas de aquí, miren que están acá aglomeradas, esas son las basófilas, estas de aquí. Aquí están nuestras basófilas. A ver, no sé si ven. Nuestras basófilas, ¿ya? Más oscuritas. Y las de aquí, miren que las acidófilas son grandotas, miren, gordotas. ¿No ven? Con un núcleo más marcado. Pero esta que voy a hacer de negro, miren, tiene núcleo, pero su citoplasma está blanco. No sé si se dan cuenta. O aquí, miren, como un huevo estrelladito. Todo es blanco, su citoplasma, y solo se ve el núcleo. O acá, ¿no? Entonces, las tres son diferentes. Miren, estas son más, son más pequeñas, pero con citoplasma más oscuro. Estas con citoplasma más grande y son más acidófilas, y estas no tienen color. Entonces, en algunos textos los menciona que la hipófisis tiene tres células. Tiene las acidófilas, tiene las basófilas y las cromófilas. El libro de Gardner no les dice que estas dos son cromófilas y estas son cromófilas, y así lo vamos a mantener. Ahora, dentro de la otra porción, solo hemos hablado ahorita de la porción distal, de la porción anterior. La porción intermedia les había dicho que se caracterizaba por ser vestigios de la bolsa de Rathke, ¿verdad? Entonces, de forma embriológica, y va a tener la misma constitución de una glándula como la tiroides. Entonces, aquí nosotros vamos a ver la presencia de coloide dentro de los quistes, dentro de los folículos. Se dice que en estos lugares se van a almacenar una prohormona, significa una hormona no activa, que se llama propiomelanocortina. La propiomelanocortina estimula a la MCH alfa. Entonces tenemos dos tipos de MCH, MCH alfa y MCH beta. La MCH beta está a nivel de lo que van a ser las corticotropas y la MCH alfa actúa a nivel de lo que es los melanocitos, ¿ya? Entonces, en este también se cree, pero no está establecido, de que ayuda en la liberación de prolactina. Si nosotros vemos nuestra lámina histológica, podemos ver dónde está, ¿no ve? Si nosotros somos detallistas, vamos a ver que acá, esta es, adenohipófisis. Esta es neurohipófisis. Y aquí en el rojito que parece tiroides, esto, esto. Y esto, esa es la porción. ¿Qué porción es, chicos? ¿Tuberal o intermedia? ¿Qué porciones? ¿Dónde se encontraban los quistes coloideos, remanentes de las bolsas de Rathke? Ya se han dormido. ¿Dónde era? ¿En cuál era? ¿Intermedia?
intermedia, ¿no? Y aquí sí tenemos, miren, parte intermedia, presencia de quistes. Y habíamos dicho que en la porción tuberal, que es la siguiente, tenemos más bien un tejido conectivo de tipo laxo con algunos vestigios y que se caracteriza por ser altamente vascularizado. Miren, altamente vascularizado sus vasitos.